Y así iniciamos un programa más de Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Chinchiri, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y después de 2 semanas, otra vez de vuelta en esta casa. Sí, otra vez regresando a casita. ¿Cómo fueron las vacacioncitas así, las petit vacaciones? Las vacaciones muy bien, gracias a Dios, festejando con la familia, pues festejamos el cumpleaños de mi esposo y yo no sé de verdad que para quién era el regalo, si era para él o para mí, pero para mí fue un milagro que las dos familias, les digo, porque mi familia de sangre y mi familia de aquí de Vegas, pudieron festejar con él su cumpleaños. Entonces yo creo que ese era un milagro o un deseo que yo le había pedido a Dios hace mucho tiempo y pues me lo concedió. Así es que no sé para quién fue el regalo, para mi esposo o para mí. Bueno, pero fue un regalo compartido. Fue un regalo compartido, así es que pues muchísimas gracias y pues extrañando, porque sí se extraña estar acá. Y yo te extrañaba también. Sí. Pero dije, bueno, va a empezar con el nuevo, fresquito, lindo. Sí, empezamos con bendiciones, dice, ¿verdad? Pero bueno, pues buenos días a todos los que se conecten. Y bueno, antes de empezar y de darle la bienvenida a mi invitada, quiero mostrarles aquí un flyer que estamos apoyando a la organización del Club Migrantes de Uruapan. Ponelo derechito, así le hago un acercamiento. A organizar el evento del Día del Niño, que va a ser Día del Niño y la Niña, dice, para que no se sientan excluidas. Sí. Perfecto, ya lo capté. Ahí. Y va a ser el sábado 30 de abril de las 3 de la tarde a las 7 de la noche en el Walnut Recreation Center. Están todos invitados. Eso sí, váyanse preparados, papás, con ropa o toallas para sus niños, porque va a haber un tanque de agua donde van a poder meterse, y si hace calorcito, entonces se les va a antojar. Hasta a mí se me va a antojar, yo creo, meterme, ¿verdad? Pero bueno, y pues va a haber todo el evento es familiar y es gratuito, así es que esperamos que nos puedan acompañar. Va a haber show, después si comida. me lo dejas, lo subimos así Sí, ya, claro, igual ya lo subí, porque ya también lo subí, pero sí. hacemos Y pues más. bueno, va a haber show, comida, todo diversión, gratuito, todo totalmente gratuito, juguetes para los niños. Eso sí, aclaramos que va a ser hasta el límite donde nos alcance. No sabemos realmente cuántos niños nos puedan llegar, pero esperamos que muchos. Y la idea es que se diviertan, ¿verdad? Y que también uno como papá pueda llevarlos y tener un poco de diversión con ellos. Así es que pues allá los esperamos, corran la voz. Y pues muchísimas gracias a todos los que han apoyado para que este evento sea de un éxito. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores, y pues ahí están en el flyer, no los puedo mencionar porque si se me olvidan, sí, son bastantes. Bueno. Así es que, pero gracias. Y bueno, pues hoy tengo una invitada aquí de lujo, porque yo sé que muchos la conocen, y ella es Nelda Zambrano, y pues muchísimas gracias, Nelda, por aceptar la invitación. Pero antes de que nos platiques, porque nos viene a hablar ella es escritora, nos va a hablar sobre su libro que ha escrito, pero primero vamos a saber un poquito de ella, ¿verdad? Para que la puedan conocer un poquito. Así es que, Nelda, dinos de dónde vienes, dónde naciste. Sí, mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Realmente es algo, a veces uno no tiene esa oportunidad de hablar para que otras personas sepan, y más en este medio en que uno quiere que lean los libros, sobre todo en español. Hace mucha falta más libros en español aquí en el Valle. Sí. Yo soy originaria de Cuba. Yo nací en la ciudad de Guantánamo, en Cuba. No voy a decir el año porque van a sacar cuentas y van a saber más o menos la edad, aunque no la aparento según me han dicho. Anyway, yo emigré aquí a los Estados Unidos en el año 2000. Estuve un año en Miami y de ahí me mudé aquí a Las Vegas. Estoy en Las Vegas desde el año 2001. Okay. Y yo estudié arquitectura en Cuba
Cuando llegué aquí me fue difícil trabajar en lo que había estudiado y empecé a trabajar en los casinos, en el área de contabilidad, y después tuve la oportunidad de revalidar mi título y empezar en el distrito escolar ya en algo que no esperaba yo nunca en mi vida que fuera a pasar, que era trabajar en educación. Debo decir que mi mamá era maestra en Cuba. Ella era doctora en pedagogía y pasó todo su tiempo en la vida enseñando a niños. Y yo cuando viví en Cuba decía, eso es lo último que yo voy a hacer. Porque veía las noches que pasaba ella revisando clases y haciendo cosas y me parecía que era una carrera muy sacrificada. Y yo dije, no, además me parecía que no iba a poder trabajar con niños. Y ya cuando empecé a trabajar con los niños, me di cuenta que para mí los de la edad preescolar me era más fácil, por quizás el intercambio con ellos se me hacía mucho más fácil. Entonces decidí, se me dio la oportunidad de estudiar una maestría en educación y entonces cogí esa área de los niños que está preescolar y menores de 6 años, 7 años, cosas así. Y por ahí he seguido trabajando siempre en escuelas primarias o escuelas preescolares. Y el asunto de la escritura era algo dormido porque estos versos los empecé a escribir hace años en Cuba. Y ahí lo fui dejando y con el tiempo que hacía otro más y lo metí ahí. Hasta que hace un par de años ya me decidí a empezar a recopilar todas las cosas que tenía y el año pasado, bueno, terminamos el libro y bueno, ya ahora he estado haciendo más cosas. Si Dios lo permite, próximamente vamos a sacar otro libro, quizás para la semana que viene, tan pronto como la semana que viene. Oh, wow. Rápido. Sí. Queremos la exclusiva. Sí, como Sí, no, vamos a tener la exclusiva. A este otro libro no es de versos, es una novela. Una novela que empecé a escribirla en Cuba también cuando era estudiante de arquitectura. Y mira cuántos años, han pasado como 30 años. Y ahora es que está saliendo a la luz, vamos a decir así. Bueno, pero antes de adelantarnos un poquito a tu libro, cuéntanos, ¿eres casada, soltera, tienes hijos? Bueno, eso es una información que prefiero mantenerla en secreto. Porque a veces uno no quiere pecar de decir algo que no debe. o es la forma de que tus admiradores hombres no le pinches el globo diciendo soy una señora casada. No, exacto. Lo que pasa es que no quisiera mentir. Realmente sí estoy comprometida. Para evitar suspicacias, sí está quiero decir que mi esposo no está aquí en el país. Él está en otro país y no quisiera tocar sensibilidades. Está bien, dice, no voy a hacer como el show de la chocolata, ¿verdad? Que le llegue la noticia. Pero sí estoy comprometida y si Dios lo permite, quizás para finales de este año ya esté acá. Maravilloso. Primeramente Dios. Bueno, pero ya saben, está comprometido. Sí. Bueno, y ahora yo tengo mucha curiosidad. Primero dinos cómo se llama tu libro. Pero de ahí, la curiosidad mía es ¿por qué ponerle otro nombre? Al autor. Sí, al autor. Sí, mira. El libro, ¿lo puedo enseñar, verdad? Sí, claro. El libro se llama Modelando el Verso. Si lo pones más arriba, le hago un primer plano. Ahí está. El libro se llama Modelando el Verso y mi nombre artístico, o el nombre con que escribo es Salomón Leroux. Salomón Leroux son los apellidos de mi madre. Mi madre se llamaba como Yonelda y sus apellidos eran Salomón Leroux. Cuando yo empecé a escribir, tenía siempre la idea de no escribir bajo mi nombre. Entonces empecé a pensar y en una de las ocasiones que estuve leyendo algo sobre mi madre, digo, pero si es que los apellidos de mi mamá hacen una buena combinación para un nombre artístico.
Y entonces escogí, aparte como también es un poquito de homenaje a ella, ¿no? Usar los apellidos de ella. Por eso es que las personas cuando ven el libro dicen, pero bueno, La tiene la escribió un foto hombre. de ella, o la escribió un hombre, porque tengo la foto mía detrás, Sí. pero aparece ese nombre. Ese nombre. Entonces muchos se confunden, no saben, pero es por esa razón. Esto es como George Sand que escribía. Exactamente. Así mismo, dice. Y bueno, y por ejemplo, y también, ¿por qué escoger esta portada? Para mí, pues puede Bueno, significar ese muchas pecado, cosas, ¿verdad? ese pecado no es mío. Es muy sensual la Muy tapa, la ¿eh? pecado. Los hombres la van a comprar. Pensando que van a encontrar algo adentro más significativo. Sí, lo que pasa es que para mí al ver la portada yo digo, bueno, una mujer ¿Será el totalmente Kama Sutra? No. Para mí el ver una mujer desnuda es totalmente una mujer libre. Libre, ¿Sí? sí. Una mujer libre, No. o sea, sin ningún juicio, sin prejuicio, sí, sin, claro. ajá. Entonces, Sin miedo a exponerse. Sí, claro. ¿Qué pasa? Cuando yo mandé el libro a la editorial, bueno, ese es el proceso, ¿no? Generalmente o uno tiene una idea de lo que quiere poner en la portada, o el editor te busca. Entonces, cuando yo mandé el libro a la editorial, me mandó una serie de diferentes portadas. Y la verdad, a mí me llamó la atención esta. Consulté con otras personas también para tener una idea de cómo sería la aceptación, porque a veces uno piensa algo, pero debe consultar para tener una idea qué van a pensar las otras personas. Y bueno, escogimos esta. Realmente hay personas que lo han visto de momento y han pensado que todo el libro es sobre cosas eróticas. El libro es un compendio de cuadernos que yo tengo empezados. Cuadernos que después puede que sean libros a medida que le siga sumando más versos. Pero el primer cuaderno se llama Amores. Y no necesariamente en ese cuaderno de amores hay versos de amor erótico. Hay otro tipo de versos que son amor a mi madre, amor a la amistad, amor a otro tipo, no solamente, naturalmente hay versos que son dedicados al amor pasional, pero no todos son de esa índole. ¿Te gustaría leerles el que más te gusta de ese cuaderno? Sí, de Vamos ese a ver cuaderno. aquí. Para que la gente tenga Para una que tenga idea. una idea. Una Mira, probadita. a mí me Probadita, gusta dice, nomás mucho. la puntita. Probadita. Vamos a buscar aquí a ver si, porque no quiero estar leyendo versos El que poemas más te largos, guste. ¿verdad? A ver, mira, este es un poema que es como una pequeña historia que yo escuché de alguien y de ahí salió el poema este. Dice: el joven amante guardó su poesía y esperó toda la vida el valor para entregarla a su amada. Luego durmió sus versos en el olvido, envejeció su imagen lozana, giró con más prisa la tierra y al pasar de los años cambió palabras. Luego llegó otro amante y otra doncella esperaba, sabiendo que el henado del miedo rondaba la morada del sueño. Una noche, temblando en secreto, el amante abrió el sobre olvidado, que revelando el misterio expuso lo que a otro costara la muerte, que no hay sombras opacas ni gigantes tortuosos que en ausencia compitan en terreno de otro. ¿Qué belleza? Es una historia, ¿no?, de alguien que estaba enamorado y escribió para la muchacha que amaba, pero nunca le dio la carta, nunca le dio O sea que la otra nunca se lo enteró. guardó, ella nunca se enteró. Qué triste eso. Y Por favor. después, con el tiempo, otra persona encontró eso, pero ya no lo entregó a la persona para la cual fue hecha, sino se lo dio a otra persona. Y ya esa persona nunca recibió el amor que el muchacho le tenía, porque nunca tuvo el valor de decírselo ni de darle lo que había escrito. Podría ser que ella lo inspiró a escribir Ella eso, lo inspiró. pero le correspondía a la otra. Pero quién sabe, a lo mejor digo, no, si se lo doy, ella está mirando a otra persona y a lo mejor va a quedar en ridículo. La gente muchas veces por temor al ridículo o por miedo no hacen las cosas sin saber que quién sabe lo que puede venir después, ¿verdad? ¿Y de dónde te nace la idea de escribir este libro? Bueno, eso, mira, yo hubo un tiempo en Cuba que antes de venir, yo tuve que estar mucho tiempo en mi casa.
no tenía la posibilidad de estarme moviendo entre círculos sociales entonces esos 2 últimos años yo los pasé mucho tiempo en la casa y en ese tiempo empecé a escribir cosas, no solamente poesía, empecé a escribir otras cosas y en eso dedicaba el tiempo porque eran muchas horas. En Cuba, no sé si ustedes lo saben, sobre todo, ahora oigo decir que volvió otra vez, había muchos apagones en esa época, o sea, no se iba la corriente, no había electricidad. Entonces eran largas horas de noche sin electricidad. Entonces yo tenía un patio detrás, o al lado tenía un vecino que tenía una azotea que daba a la barriada, y o mirando al patio o mirando a la barriada muchas veces me sentaba y escribía cosas o para pasar el tiempo porque es muy difícil cuando estás en un lugar que no tienes alternativa. En ese tiempo, antes del año 2000, no había internet o no era tan popular, no había tantos teléfonos celulares como ahora, o ahora hay otras opciones. En aquel tiempo no había tantas opciones y ponerse a leer un libro en la oscuridad no es fácil. Claro. Porque te gasta la vista leer con una luz que no es apropiada. Claro. Sí. Y de ahí te nace la idea de escribir. Y ahí empiezo a escribir. Yo siempre he escrito mucho, no tanto para hacer libros, sino porque, por ejemplo, he dado conferencias o he tenido tiempo en que he tenido que escribir algo para revistas o otras cosas. Entonces siempre he estado muy ligada a escribir algo. Okay. Aparte de que cuando, por ejemplo, aquí que uno estudia tanto, hay que escribir mucho. Yo empecé, estoy en un programa de doctorado de educación y ese programa requiere que uno escriba mucho. Es mucho escribir, o sea, hay que leer mucho y escribir mucho. Entonces, siempre he estado muy ligada. Aparte, mi mamá me inculcó mucho la lectura y eso abre mucho a uno el deseo de también querer expresarse. Claro. Por eso siempre digo que al niño hay que enseñarlo a leer, darle oportunidad que lea, porque la lectura le abre la expresión artística y le da la idea de cómo otras personas se expresan y pueden. Yo he visto muchos niños pequeños que ya tienen esa iniciativa de querer leer un libro o a saber cómo una persona llega a escribir un libro y esas cosas. Sí. ¿Y por qué escribirlo en versos? Ok, sí. Bueno, quiero decirte que para mí es mejor la prosa. Yo escribo mejor en prosa. Pero a veces hay situaciones en las que uno expresa, porque el verso tiene algo. La prosa tú puedes explicar todo lo que tú quieras. Tú quieres hablar de este cuarto y tú lo puedes describir con todas las palabras que tú quieras sin límite. Claro. El verso tiene un poquito más de limitación. El verso tiene una métrica, entonces hay veces que uno expresa algo con 3 palabras y es más entendible muchas veces que decirlo con muchas palabras. Y aparte de que el verso te da la oportunidad de tener una cadencia, una sonoridad, una forma de explicarlo de forma tal que la persona te siga y que no sea muy extensa la explicación. Sí. Y bueno, aparte de eso que está la inspiración, ¿no? Claro. Acá nos está mirando, aparte de Rodolfo Cavada, un muy querido amigo que vive en Texas, que es de Cuba, y que se llama Sebastián Cue. Mira qué que bueno. Saludos a los cubanos que están ahí. Que antes vivía acá en Las Vegas, pero sí, se nos mudó a Texas. Texas. Bueno, pero es un cubano divino, un ser humano hermoso. Sí. Y tengo mis preguntas, que las escribí. Otra es, ¿por qué? Bueno, ya, ¿cuál es la otra palabra que dijiste de verso? Prosa. La prosa. ¿Qué viene siendo como la prosa? ¿Es igual que la narrativa? ¿O es como la narrativa? O sea, el verso es este tipo de escritura, ¿verdad? El verso tiene su métrica y actualmente se hace mucho verso libre, pero hace unos, bueno, todavía, ¿no?
El verso tiene su forma de tener métrica. Tú puedes hacer los versos de una cantidad de palabras y una cantidad de estrofas, o en dependencia del estilo que tú quieras hacer, es lo que tú buscas como, vamos a decir así, encuadernarlo, ponerlo en un orden. La prosa es muy libre, aunque tiene sus reglas también, pero la prosa es lo que, por ejemplo, un cuento, una novela, lo que vemos en el periódico generalmente, todo eso es prosa, porque es la escritura libre sin la métrica que tiene la poesía y el verso. Ok. Es interesante. Aparte, el verso es más desde el alma. Más desde el alma, es algo más artístico, vamos a decir así. Sí. Sí, pues tú eres más sensorial, ¿verdad? Sí. 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 Dice, bueno, y otra pregunta es, ¿qué otras actividades te gusta hacer aparte de escribir? Bueno, mira, yo soy muy amante de la música. Me gusta, vamos a decir, todo tipo de música, pero uno tiene siempre algo que le gusta más, ¿verdad? Claro. Entonces siempre estoy escuchando música de todo tipo, pero especialmente cuando estoy trabajando me gusta mucho escuchar los clásicos. Oigo música clásica que ayuda mucho. El otro día le estaba diciendo a una compañera de trabajo, a una muchacha, que le pone música a los bebés para dormir, ¿verdad? Entonces hay una música que está generalmente en el internet, en YouTube, que es una música que es una melodía muy simple de una sola nota. O sea, no tiene orquestación ni nada, es nada más una melodía simple con instrumentos muy específicos. Le dije, mira, a mí es mi forma de pensar y es lo que yo más o menos he aprendido. Al niño hay que darle composición, no cositas simples, porque eso no le ayuda a crear su mente, a abrir su mente a composiciones buenas. Digo, mira, los clásicos siempre es bueno ponérselo a los niños porque escuchan la amplitud que puede tener una composición musical, no se quejan en la simpleza de una melodía, claro, sino que abren su mente a lo magnífico que puede ser una composición musical. Entonces yo, por lo menos cuando trabajo, generalmente ese es el tipo de música que oigo, pero me gusta mucho la música romántica, la música del baile, depende de la trova, depende de la circunstancia en que uno esté, ¿no? ¿Y te gusta bailar? Sí. Sí, me gusta mucho bailar. Y por ejemplo, tú sugieres que cuando uno esté leyendo con sus hijos, les ponga ese tipo de música. Bueno, realmente yo digo que para la lectura la persona debe estar enfocada en la lectura. O sea, si vas a leerle algo a un niño, es mejor que el niño se enfoque en la lectura. Pero, por ejemplo, cuando el niño va a dormir, inclusive cuando el niño está jugando, mira, hay canciones infantiles preciosas en todos los idiomas. Entonces yo le digo, deja que el niño escuche variedad, ¿entiendes? De canciones infantiles, de música clásica, de música popular. Se la puede, para que el niño vaya abriendo su diafragma musical en la mente, ¿entiendes? Vaya teniendo una idea de que hay diferentes tipos de música. A veces uno, nada más, porque uno le gusta, le pone al niño nada más que lo que a uno le gusta. Claro. Y a veces el niño no sabe que hay otras formas de hacer música que a lo mejor le puede gustar más que la que uno le quiere imponer. Sí, eso sí. Sí. Y tú sugieres que, ¿cómo le puede hacer, por ejemplo, una mamá que a un niño no le gusta leer? Bueno, mira, la lectura es algo que el niño lo aprende primero por imitación. Recuerda que todos los niños aprenden por imitación. El niño no viene con nada en la mente. El niño viene con una mente en blanco. Entonces, cuando el niño va en su casa, que su papá se sienta, por ejemplo, a leer el periódico, uno de los primeros juegos del niño es querer leer el periódico como el papá, por ejemplo. ¿Sí? Ahora la gente no lee mucho periódico en papel, lee mucho periódico en digital, en el celular. Pero siempre es bueno tener libros en la casa y crear el hábito de leerle al niño primero. O sea, tú te sientas en la noche, el tiempo que tienes, y le lees al niño. Tanto que el niño vea que tú tienes un libro en la mano, que ve, el libro es para leerlo, y hay historias. Entonces, es crear un hábito. Como muchos hábitos que se le crean a los niños, la lectura es un hábito. Sí.
¿Y tu libro solamente está escrito en español o también Este en inglés? está escrito nada más que en español. El que va a salir en estos días está escrito en inglés y en español. Hay personas que me han dicho, pero ¿por qué escribirlo también en inglés? En inglés. Porque el problema es que en mi mundo, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo bilingüe. Realmente tenemos que reconocerlo. Nos movemos entre latinos, pero también nos movemos en un mundo anglo. ¿Y qué pasa? Ellos muchas veces tienen la idea, y debo decirlo, de que los latinos todos somos incultos y todos somos ignorantes. Claro. Entonces es bueno que vean que de la cultura latina pueden salir cosas muy buenas que ellos también pueden utilizar y pueden apreciar. Pero desgraciadamente tenemos que dárselas en su manera de leer, en su manera de entender, que es su idioma. Una de las cosas que yo siempre le digo a los latinos es que vivimos en un país que a lo mejor algún día va a ser multilingüe y espero que así sea, pero todavía el idioma original o el idioma aceptado por el Congreso de los Estados Unidos en este país es el inglés. Entonces quiere decir que cualquier cosa que nosotros queramos que el gobierno, por ejemplo, lo patrocine, lo acepte, tenemos que dárselo a ellos en inglés porque es su manera de poderlo entender. Entonces a veces, por ejemplo, los niños en la escuela hablan inglés, en la casa hablan español, pero desgraciadamente a veces el español que hablan en la casa no es un español correcto. Claro. Entonces no lo aprenden correctamente porque, por ejemplo, los padres no insisten en que los niños aprendan a leer y escribir en español también. Entonces se hacen letrados en inglés porque leen, escriben en inglés, pero en español son incapaces de escribir una oración. Claro. Entonces por eso yo siempre digo, el padre debe enseñarle al hijo a ser bilingüe completamente, siendo él primero bilingüe completamente. En lo más que pueda, ¿no? Yo sé que hay limitaciones. A veces que, por ejemplo, cometemos como error, como los papás, de que aunque sabemos el español, les hablamos en inglés, y los niños tal vez pueden entender el español, pero no lo hablan. No lo hablan. Porque siempre, mira, todos los idiomas es más fácil entender que hablar. Eso, todo el que habla más de un idioma sabe que al principio es más fácil entender lo que te están diciendo que tú querer decir las cosas. Por eso para muchos niños que en la casa escuchan español, entienden mucho español, pero muchas veces son incapaces de hacer una oración o de decir algo coherente. Porque a veces dicen las cosas entre los dos idiomas usando una palabra en Spanglish. Entonces eso hay que aceptarlo, la culpa la tenemos nosotros, porque no insistimos en darle lo que la escuela no le suministra. O sea, dejamos que la escuela sea la única que eduque al niño. Mientras que en la casa también se puede educar, el niño puede ser educado en su casa por su madre y por su padre, insistiendo en hablar sobre todo el español en la casa. Y eso mismo, dándole lectura en español, enseñándole o pidiéndole que escriban en español. Realmente cuando una persona es completamente bilingüe, tiene que saber hacer las tres cosas, leer, escribir y entender en el idioma del que está diciendo que sabe hablar, que no sea solamente hablar, que sea también comprenderlo y poderlo usar. ¿Entiendes? Sí, porque una cosa es hablar el idioma, pero otra cosa es saber del idioma. Exacto. Sí. O poder, por ejemplo, hay muchachos que hablan español, tú le das un libro en español y no entienden lo que están leyendo. Sí. Porque conocen las palabras, pero no conocen, no saben comprender lo que significa la palabra. Sí, así es. Así es que tú crees que sí sea importante que uno como papá inculque a los hijos a ser bilingües. Bilingües, y trilingües si pudieran. Sí, porque es una forma de primero, mira, cuando una persona aprende un segundo idioma, su mente es más hábil para aprender un tercer idioma. Es un mecanismo que crea en la mente de uno, que uno puede asimilar palabras en otro idioma, porque nosotros, la mente es infinito lo que uno puede meter en la mente. Lo que pasa es que no la usamos. Claro. Entonces a medida que tú no la usas, te quedas en lo poquito que sabes. Pero a medida que tú vas sumando información, teniendo conocimiento sobre otras cosas, tu mente se va ampliando. Y por eso tú sabes que hay muchos niños que yo me quedo muchas veces maravillada lo que aprenden los niños con una tablet en la mano.
Muchas veces saben muchas cosas en un ratico que pasan. ¿Por qué? Porque están utilizando su oído, su visualización de lo que están viendo. Y muchas veces tienen intercambio, porque yo he visto a los niños que hablan con los personajes de las tablets. Cuando están, ay, pero ¿por qué no hizo esto? Y muévete. Y entonces su mente se está, y si lo puedo hacer así con una tablet, lo puedo hacer con un libro, con muchas formas pueden ampliar su mente, ¿entiendes? Sí, claro. Bueno, ¿y por qué después de tantos años escribir el libro? Como te digo, eso estaba dormido ahí. Fíjate que cuando lo retomé, pues hace, no sé, 30 años, 20 años atrás, uno escribía todavía mucho a mano. Sí. O máquina de escribir, cuando todavía no estaban las computadoras. No vayan sacando la cuenta de la edad que tengo, ¿verdad? No, a mí me tocó quédate tranquila que vos sos más joven que yo. Sí, a mí todavía me tocó esas clases de mecanografía, con las máquinas. Y entonces, estoy muy joven y me tocó. Sí. Y entonces eso lo tenía ahí. Y lo fui sacando de estas cosas que están aquí, ¿verdad? En papeles ya medio pasaditos que se me querían romper. Primero empecé entrándolas o sea, haciendo un folder con eso en la computadora, sin idea de hacer un libro ni nada más, que porque dije, estos papeles se me van a perder, o ya llevan mucho tiempo ahí, y empecé guardando esas cosas. Entonces ya después sí empecé a reunirme con algunos cubanos de aquí de Las Vegas que hacen literatura, y ya entonces dije, bueno, ¿por qué? Si ya lo tengo casi todo terminado, ¿por qué no hacerlo? Y me puse entonces ya debo agradecerle mucho a los amigos del grupo, ¿no? Que estaba diciendo el otro día, ¿no? Ese grupo nunca tuvo nombre, pero nos reuníamos en casa del yo le digo profesor, otros le dicen maestro, el señor Lemus, y allí bueno, estaba siempre Marixa y todos los amigos realmente el grupo éramos muchos de mi ciudad natal, que es Guantánamo, en Cuba, pero también se fueron sumando otras personas de otros países y de otras ciudades de Cuba, y bueno, ahí comentábamos lo que teníamos hecho, y casi todos ya hemos sacado algún libro. O sea, algo bueno salió del grupo ese. Sí, porque Roberto acaba de sacar su libro de cuentos, y que está muy interesante también, el libro de Roberto. Sí. Y Marixa que en alguno de los Marixa me escribió el prólogo. Uh-huh. Marixa me escribió el prólogo. Marixa y yo nos encontramos aquí en Las Vegas, pero nos conocíamos desde el universitario allá en Cuba. O sea, muchos años de joven nos conocimos, y después cuando aquí en Las Vegas nos vimos, nos reencontramos y nos volvimos a conectar en la amistad. Ella me hizo un prólogo muy bueno, la verdad me ha gustado mucho, y ha sido, muchas personas me han dicho que bonito el prólogo que ella hizo. Aquí en el libro, en la dedicatoria, yo le dedico primero, le dedico a mi madre, puse una foto de mi mamá, y también le dediqué el libro al grupo, que como te digo no tiene nombre, pero le puse a mis amigos y al profesor, y puse una foto del grupo en la que estamos reunidos en la casa del señor Lemus, y por ejemplo puede leer los que participaron, ¿no? Sí. Dice, de izquierda a derecha está el señor Roberto Peláez, periodista y escritor. Está Eliezer Tejeda, que es escritor, pero escribe sobre el nombre de Henry D. Y yo le llamo el discípulo, porque es uno que siempre está con el señor Lemus. Estoy yo, que mi nombre es Salmón Leroux. Está Augusto Lemos, que es investigador y escritor, que es el profesor. Uh-huh. Está la señora Flor Lagos, que yo le digo la peluquera, porque ella me acompaña, pero no escribe nada, solamente que le gusta estar allí y opinar y escuchar. Y así se les dice en Cuba, peluquera. Peluquera, sí. Yo hubiera pensado que era una peluquera. Claro, sí, pues, corta cabello. Bueno, ahí está. Sí, ella no escribe, ella es mi peluquera, pero ok. Sí. Está Marisa Maldonado, que es escritora y ella es literata, y está una muchacha que se llama Adriana González,
que también es escritora, y yo le pongo la chica que habla inglés, porque ella escribe en inglés, la mayoría de las cosas que hablan. Entonces es un grupo que es donde realmente reconecté con la escritura, y de ahí ya salió el libro. Ellos me comentaron mucho sobre las cosas. Después Marisa y el señor Lemus me ayudaron mucho a revisar siempre. El señor Lemus es una persona que tiene mucho conocimiento, sobre todo en poesía, en investigación, y Marisa es una persona que estudió para literatura, y ella tiene ya el conocimiento que nosotros quizás no tenemos, porque no estudiamos para hablar de literatura, ni para saber si las cosas están bien o mal. Y entonces ustedes se reúnen. Nos hemos estado reuniendo siempre, nos reuníamos antes los sábados. Ahora hace como un par de meses que no nos hemos reunido, buscando la forma de reunirnos ya quizás en otro lugar, porque nos reuníamos en la casa del señor Lemus, pero es un señor que ya es mayor que nosotros y tiene sus limitaciones. Entonces, para que no cayera en el peso de siempre estar recibiendo personas en su casa. Entonces, aparte, ayer estaba hablando ay, se me olvidó el nombre de ella. Tienen el grupo Comala, que es un grupo también que se reúnen entre escritores, y ella me dijo, bueno, quizás pudiéramos hacer un poquito para que el grupo sea mayor. Ellos se reúnen en restaurantes, según me dice ella. Entonces vamos a ver. ¿Y dentro del grupo qué es lo que hacen? Bueno, primero las personas van con su inclinación, si tienen el deseo de escribir. Entonces, por ejemplo, a una persona trae y dice, ok, yo escribí un cuento, lo lee, y entonces el grupo da su opinión. A ver, la persona lo puede aceptar o no, porque recuerda que una obra de cualquier tipo de arte es del autor, de la persona que lo hace. Claro. O sea, si esa persona entiende, no, pero a mí me inspiró de esta forma, yo quiero mantener esto, porque uno no sabe, a veces uno por llevar el tecnicismo no llega a las personas. Por ejemplo, quita la emoción, porque porque existe el tecnicismo. Yo digo, por ejemplo, los muchachos que cantan rap, ellos tienen su forma de hacer las cosas. A veces no es técnicamente, vamos a decir así, el orden de las palabras, perfecto, pero sin embargo llegan a una población, llegan a personas a las que les llegan emocionalmente y lo reproducen, cosas así. Entonces muchas veces lo que a lo mejor a una persona muy técnica no le dice nada, a otra persona sí le dice. Entonces por eso siempre hay que respetar el criterio del autor. O sea, uno acepta algo que cree que puede mejorar su obra, o sencillamente dice, bueno, lo acepto porque me lo dijiste, pero no lo voy a usar, es mi derecho. No. ¿Entiendes? Entonces con ese fin se juntan ustedes. Sí, porque uno escucha opiniones. A veces uno, por ejemplo, te dice, mira, en ese verso repites mucho la palabra que. Algo que ayuda para que tenga un poquito más de limpieza en lo que uno está escribiendo. Porque uno a veces repite hay palabras que uno automáticamente repite sin darse cuenta. Y automáticamente uno a veces lo hace hablando. Lo hace hablando, exactamente. Y entonces la persona te dice, mira, me gustó mucho, pero mira, si a lo mejor lo limpiaras un poquito, buscando sinónimos de esta palabra para no repetir la misma palabra. Entonces esas cosas nos ayudan, ¿entiendes? Siempre, yo digo que siempre hay que buscar la opinión de alguien. Yo tengo una amiga cubana, que yo siempre le doy mis cosas a leer para que ella me las revise. Y ella me hace marcas, mira, repites mucho esto, o mira, a lo mejor puedo usar este otro sinónimo. Claro. ¿Por qué? Porque uno de leer uno mismo lo que ha escrito tantas veces, llega el momento que no se da cuenta, a menos que lo deje. Por ejemplo, hay veces que yo dejo las cosas unos días ahí sin volverlo a ver, para que cuando lo vuelva a leer, digo, mira, uno descubre las cosas. Pero de repetirlo tantas veces uno mismo se da cuenta que hay cosas que uno se le van. Yo creo que en ese caso hay que tener uno la mentalidad abierta de que te pueden dar retroalimentación, ¿verdad? Y que pues uno siempre va a ser alumno. Nunca es maestro, para que si alguien más está viendo algo que a lo mejor uno no lo ve, no, y que la persona, apertura. Quien menos tú te imaginas, en un momento determinado te va a decir, ay, pero quizás
porque uno no sabe, la otra persona está escuchando y recuerda. Uno escribe esto desde el sentimiento de uno mismo, desde la idea de uno mismo, pero no significa que le va a transmitir el mismo sentimiento a la otra persona. Claro. Y a lo mejor la otra persona dice, ay, pero a mí me hizo pensar en esto, me hizo pensar en lo otro. Y ya uno va teniendo idea de cómo el lector va a opinar sobre lo que uno le está presentando. Sí. Porque a veces uno quiere decir algo, pero entienden otra cosa. Claro. Sí, Eso mismo yo, te digo. por ejemplo, cuando yo lo empecé a leer. Dijiste, bueno, pues esto no tiene nada que ver con mujeres. Claro, ¿qué quiero decir? Sí. No, sí. Mira, quiero leerte uno aquí. Sí, porque yo dije, modelando el verso, y me pongo a pensar, y después Sí. veo, pues, puras. Una pregunta. ¿Cómo hacen las personas para comprar tu libro? Sí, Oh, sí, bueno. ajá. Como lo muy importante. El libro está en Fundamental, Amazon. fundamental. El libro está en Amazon. Ok. Se llama así, Modelando el verso, tiene esta carátula y está escrito por Salomón Leroux. Ahí lo pueden conseguir, está bastante asequible al precio. Pues, Y bueno, aquí en Las Vegas llega casi siempre al otro día. Las personas que lo han comprado aquí en Las Vegas lo piden hoy y generalmente se lo hacen delivery al otro día. Y también en Florida también el delivery ha sido bastante rápido. okay. So, ¿en qué otros lugares está Lo mandé a México, el lugar se llama Pachuca, me lo pidieron. Okay. Ahí tengo un amigo, Jorge, Sí. de Pachuca. Ajá. Sí, ahí tengo una amiga y ella me lo pidió, e inclusive me lo pidió para llevarlo a Cuba. Dije, ok. Y esta semana está ella en Cuba, se llevó unos cuantos Qué ejemplares a Cuba. emoción. Qué emoción, qué emoción. Qué emoción. Y ella lo pidió allá. Tengo amigos en Argentina que también me lo han pedido. Tengo muy buenos amigos en Argentina. Ah, mira, qué Muy buenos lindo. amigos. Te voy a hacer una historia. ¿Conoces Argentina? No, fíjate, he estado en algunos países de Latinoamérica, pero nunca he estado en Argentina. Bueno, por ahora no vayas porque está espantoso. Sí, ahora ya me la han dicho situación. que está... Lo único bueno es que vas con dólares y te compras media Argentina, pero está muy triste todo. Sí, mira, yo cuando vivía en Florida tenía una casa y se alquilaron unos jóvenes argentinos y me empezaron a decir mamita y mamacita, y vivimos juntos, subimos una historia muy bonita porque ellos estaban aquí, tú sabes, en aquel tiempo venían con visa y se quedaban. Entonces, por cosas del destino, ellos viajando, creo que para Nueva York o de Nueva York, fueron tomados por invitación y regresaron a Argentina. No voy a decir algo de la historia de ellos que es muy característico por respeto a ellos, pero ellos tienen 2 niños y siempre me han estado diciendo, ven acá, queremos que venga. No conozco a los niños, ya los niños tienen casi 20 años y yo no conozco a los niños, pero los quiero muchísimo y son alguien que yo guardo en mi corazón como convivimos muy bien, muy bien. Fueron tiempos en que yo estaba recién llegada al país, ellos también, y nos apoyamos mucho en esa etapa. Déjame leerte mira, mi tía, esta es una tía que yo quise mucho, ella vivía en Florida, ellos vivieron en mi casa en Cuba y después se mudaron a otra ciudad, pero yo la quería mucho y el año pasado ella murió. No murió de COVID, ella tenía cáncer y tuvo una recaída y murió el año pasado. Me sorprendió porque había hablado con ella unos días antes y ni idea tenía de que se iba a poner tan mal. Pero bueno, yo le hice este poema y aquí está la foto de ella. Esta foto es un retrato a lápiz que hizo la hija de ella. Oh, wow, muy bonita. Muy bonita, sí. Ella era una mujer muy, muy bonita y la quería mucho. Quizás podemos decir mi tía preferida. Dice, algún día tendremos una cita sin fecha, sin razón ni esperanza, sin meta que alcanzar ni cumplir lo que jamás fue. Ese día llegaré sin prisa, tú caminarás erguida con una falda de flores y un clavel en las manos. Te encontraré sonriente detrás del mostrador de tu cocina, me darás una taza de café y me harás reír. Ella era una persona que siempre te contaba las cosas y te hacía reír mucho. Siempre tenía un chiste que decir sobre cualquier persona.
esta que se piensa que está bonita, o esas personas así que te hacen chiste de todo. Y ella siempre me decía, la pasaba muy bien con ellos. Y su esposo, que es mi tío, él era cantante en Cuba. Y bueno, siempre lo traje hace unos meses, lo traje acá, porque lo conocía Las Vegas y lo traje, paseamos, estuvo con nosotros. Y es bueno, yo digo que la familia, cualquier vínculo que tengas con una persona que sea tu familia, siempre hay que mantenerla, aunque estén distantes por la geografía, pero mantenerla cerca, mantenerla en el corazón, recordarlos, llamarlos. Tengo otra tía también que está bastante ancianita y la llamo constantemente. ¿Por qué? Porque ya eso es lo que le va quedando a los ancianos, que alguien los recuerde. Claro. Que alguien te llame, que alguien te diga, ¿entiendes? Sí, te dé unos minutos para conversar, para que ellos digan, porque muchas veces, y eso también lo digo, se olvida mucho a los ancianos. Las personas estamos muy ocupadas y a veces las personas están esperando que alguien los llame, esa misma historia de tantos ancianitos que murieron durante la época del COVID. Muchos tuvieron los últimos días de su vida aislados completamente, esperando una llamada, esperando una notita por debajo de la puerta. Sí, es cierto. Y más porque a veces yo creo que mucha gente no le tiene la paciencia. A las personas mayores. Lo he notado a veces hasta con los propios hijos o con la propia familia. Y ahí a mí me conmueve mucho, de verdad, y yo apoyo mucho a las personas mayores. Y a veces hasta digo, yo creo que por algo siempre he tenido, mis amistades siempre son más grandes que yo. Pero igual, la otra vez me tocó un señor que salía de su casa en silla de ruedas y yo andaba repartiendo unos flyers. Y el señor me dice, ¿me puedes ayudar a ir a dejar mi correo? Y yo, sí, fui y se lo dejé. Y después me dice, ¿puedes checar mi correo? Sí, también. Pero siempre está eso como de querer ayudarlos, de poder decirles. Y ya hay a veces que solamente ocupan compañía, o como tú dices, alguien que los escuche. Aunque ya te lo hayan dicho 1000 veces, pero con que los escuches. Que los escuchen, que se sientan que alguien todavía se preocupa por ellos. Igual que los niños necesitan, yo digo, nosotros los seres humanos pasamos de la etapa esa en que necesitamos mucho a nosotros ser los que damos ayuda para volver a necesitar. Porque el niño mientras no tenga adultez suficiente para ser independiente, depende del adulto, o sea, para todo. En el caso de los ancianos es lo mismo. Llega el momento que dependes otra vez, ya no puedes manejar, quizás ya no puedes cocinar, ya no puedes hacer tus cosas comunes, dependes de que te alimenten, de que te muevan, muchos de que los cambien hasta los pañales, todo. Entonces, todos vamos, Dios quiera que todos lleguemos a eso, porque es muy triste que uno no llegue a la ancianidad, ¿verdad? Claro. Pero llegar a la ancianidad es algo que, como quiera que sea, uno debe estar preparado y los demás que van a estar alrededor de nosotros deben estar preparados también. Sí, así es. Y pues, ¿algo más que te gustaría agregar de tu libro? Bueno, vamos a ver aquí. Mira, hay una parte del libro que se llama Viajero. Esta parte es, yo cuando he viajado, tengo muchos, aquí no lo puse algunos, ¿no? Pero tengo muchos poemas que me han sido inspirados por lugares que he conocido. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un poema que escribí para Lima. Yo estuve un tiempo viviendo en Lima. Y Lima tiene una característica diferente a otras ciudades. Es una ciudad muy alta. Y tiene una humedad muy permanente. Y tiene como una especie de colchón de nubes que es muy difícil que en Lima encuentres un sol soleado como por ejemplo estamos acostumbrados a los del Caribe que hay mucho brillo del sol, o aquí en Las Vegas que no es el mismo sol del Caribe pero es también un sol brillante, ¿verdad? Dice, tan alta humedad en la atmósfera acrecienta el color de tus nubes, no creando la lluvia esperada, solo el rocío temprano.
Ciudad de Reyes fuiste llamada, por Pizarro el Conquistador, recordando a los peregrinos caminando a Belén. Valle al lado del mar, lugar de presencia hidalga. Te adornan casonas coloniales, palacios, conventos y plazas. Canción y loores a la limeña se entornan al pasar por Barranco, besándose los amantes bajo el puente de los suspiros. Artistas callejeros y murales bajo los polvos azules que en las noches de pisco sour son para siempre el recuerdo. Hay cosas que yo menciono aquí que son cosas características de los peruanos. Sí. El pisco sour, ellos tienen, por ejemplo, este lugar que le llaman el Puente de los Suspiros. Es un lugar que la leyenda dice que si los amantes se besan debajo del Puente de los Suspiros van a tener amor eterno. Un poquito cosas así. Y como te digo, también tengo, por ejemplo, este que se lo hice en Niagara Falls, que es las cataratas de Niagara. Sí. Dice la leyenda que en sus aguas vive el trueno, por eso nunca calla. La joven virgen entregó su alma saltando en canoa cuando la corriente caía. Esta es la historia que cuentan nativos. La joven y el trueno unieron por siempre destino. Si caminas la herradura, ves el torrente a un lago estremecer. El sonido ensordece y un arco iris de cascadas cruza. Niagara Falls, the beauty of the water and light. La historia de las cataratas Niagara dice que había una india, una muchacha india, como nativa, que saltó a la corriente de la caída del agua en una canoa. Y entonces la historia, ellos dicen que la joven y el trueno, porque lo que pasa es que allí, cuando estás en el lugar, el sonido del agua es muy fuerte. Y puedes también caminar por dentro de la caída, porque hace como un hueco en la tierra cuando está cayendo el agua, o sea, cuando te metes ahí a caminar, no puedes ni hablar, porque la caída, el sonido de la caída es muy fuerte. Que es una cascada. Que es una cascada, sí, es una cascada que está en el límite entre Estados Unidos y Canadá. Sí, para ver la cascada realmente tienes que verla del lado de Canadá, porque los que han ido del lado de Estados Unidos ven la cascada, pero por detrás mayormente. Pero bueno, te permiten ahí, puedes entrar en una lancha y caminar y verlo de frente. Bueno, es un lugar muy, muy conocido turísticamente, y allí te hablan de la leyenda, te cuentan, ¿no? Sí. Bueno, y fíjate que qué importante que nos expliques de qué manera escribiste ese libro, porque por ejemplo, cuando yo lo empecé a leer, para mí es totalmente diferente, y aparte que también nosotros como mexicanos tenemos otras palabras de expresarnos, y yo le decía a mi esposo, como que los cubanos escriben medio raro, yo no entiendo, la verdad. Es otro español. Es otro español totalmente diferente. Y me dice, Mari, pero le digo, sí, la verdad no, para mí había otro tipo de conexión, no como la que nos estás explicando ahorita, de que fue, por ejemplo, ese que leíste de tu tía, que es para una persona sí, que falleció y que esperas encontrarte con ella. Yo lo miraría del fondo de otra persona que está enamorada o algo, ¿no? Esperando a alguien. Entonces, sí, por eso yo no le pongo título a los versos, porque cuando le pones un título a la poesía, ya estás como que indicando el sentido por donde tú quieres que el lector vaya. Claro. Por eso yo las dejo así. Todas mis poesías, muy pocas tienen título, la mayoría no tiene título, porque yo dejo que la persona la lea, como tú dices. Yo se la escribí a mi tía, pero es posible que otra persona con otro sentimiento la añada esa poesía a su sentimiento. Claro. ¿Entiendes? Por eso yo no hago esa acotación de decir esto es así de esta forma. Sí. Eddie Ramos dice felicidades por tu programa. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿cuándo tienes el otro libro? El otro libro, si Dios quiere, va a salir a finales de la semana que viene o principios de la otra semana.
Quiero decir que este otro libro, ya digo, no es poesía, es una historia de amor que se realiza en diferentes tiempos históricos. Porque cuando yo estaba estudiando arquitectura, fuimos a estudiar las construcciones de los cafetales franceses, o sea, de los franceses que tenían cafetales en Cuba. Esas construcciones se diferenciaban un poco de las construcciones españolas, por diferentes razones. Una de las razones era porque el cultivo del café, por ejemplo, personas que tienen cultivo de café en otros países como Colombia, otros lugares que hay mucho cultivo de café, saben que esas construcciones tienen sus características. Por ejemplo, tienen que tener un almacén grande para poner a secar el café, tienen que tener, entonces cuando yo estudié eso, fui allí, no sé por qué me inspiró esta historia entre un francés y una nativa, y entonces empecé a hacer la historia moviéndome es la historia de un estudiante de arquitectura con su profesora que van a ese lugar a estudiar el lugar, y suceden cosas, no voy a decir porque entonces estoy diciendo de que se trata el libro, pero suceden cosas que los llevan a la historia del pasado de ese lugar, y coincidencias que hacen que ellos se sientan involucrados en la historia. Y las personas que me lo han revisado me dicen que es bien interesante. Sí, pues sí. Bueno, Vale, porque pues me estoy poniendo el otro libro, para que venga y nos haga también la nota Sí, de cómo se ya llama. la tenés apalabrada. Así es que te voy a dar la primicia, vaya, cuando ya lo tenga vengo aquí primero. Perfecto. Ahí está. ya Perfecto. Listo. Quiero decir que el 13 del mes que viene, es viernes, sí voy a hacer la presentación en el Centro Winchester de los dos libros. Va a ser, están invitadas naturalmente, y ojalá puedan llegar, me encantaría que fueran. Va a ser en el teatro del Centro Winchester. Es hermoso ese teatro. Es hermosito el teatro. Dijiste el 13 del mes que 13 viene. de mayo. 13 de mayo, ¿qué día cae? Viernes. Va a ser a las 5 de la tarde. Esa semana es la semana de las madres, domingo aquí, de las madres en México, el 10. O sea, es una semana de muchas emociones, pero bueno, ese viernes vamos a estar allí vamos a presentar y vamos a presentar el otro libro. Los dos libros vamos a presentar ese día. A las 5 de la tarde. A las 5 vamos a tener primero como una especie de catering, la gente van a venir, van a un pasaboca, esas cosas en lo que vamos llegando, y va a estar allí una muchacha con los libros por si lo quieren tener. Y ya a las 6 empezamos con el programa vamos a tener algunos invitados y una cosa bonita ahí, porque también queremos que la comunidad hispana empiece a reconocer que hay literatura hispana. Claro. Entonces queremos empezar a dar actividades que ellos puedan ir a escuchar, que se está haciendo literatura hispana. Sí, y va a ser gratis. Gratis, no, naturalmente. Y bueno, pues si tienes algún flyer o algo que nos puedas te lo puedo pasar. Así ya lo para mandar la publicación y para que la gente llegue. Así es que ya saben, están invitados el 13 de mayo en el Centro Comunitario Winchester, que es un hermoso lugar. Sí, a mí me gusta. Hay eventos muy importantes ahí, es uno de los centros culturales más lindos. Sí. Así que los convocamos y ahí estamos, ¿verdad? Dice, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, sinceramente, por tu tiempo, por venir a compartir con nosotros sobre la escritura de tu libro. Y pues muchas felicidades. Después de tantos años, yo creo que volver a reconectarte con Nelda y volver a escribir, y más que nada pues ahora sí que hacerlo en acción, ¿verdad? Porque una cosa nomás es escribirlo, pero llevarlo a la acción hasta el final de la impresión y todo es. Sí, y así es que pues yo creo que es un ejemplo para las personas que ahí están, de que lo escribo, pero a ver cuándo sale. Algún día saldrá, ya ves que no hay edad. Tengo cosas ahí, digo, ve sacándolas. Y porque, como digo, los hispanos tenemos que, los que hablamos español, tenemos que buscar la forma de que otras personas conozcan nuestras historias, nuestras cosas en este país, que no sea solamente lo que está establecido, sino que nosotros podemos abrir nuevas puertas al conocimiento y nuevas puertas a nuevas ideas.
Sí. Sobre todo a los jóvenes, que sepan que somos multiculturales, que no se concentre solamente en una cultura. Nosotros mismos, que somos hispanos, hispanoparlantes, vamos a decir así, tenemos muchas culturas diferentes, como tú dices. La forma de hablar de México es diferente a la forma del Caribe, es diferente a la forma de Sudamérica, sí. pero sin embargo es el mismo idioma modificado por las diferentes culturas. Claro. Y aparte ver las oportunidades, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, en los trabajos los agarran más rápido si son bilingües. Si son bilingües, exactamente. Sí. Así es que pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues ya saben, próximamente la vamos a tener otra vez para que nos venga a hablar de su De otro cuando hijo. salga el otro En cuanto libro. De su salga el otro otro hijo. libro. De su otro Sí, hijo. de su otro hijo. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos las próximas semanas, si Dios quiere, quiera Dios. Y así nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Vista al Futuro. Idea y conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.